el Ministerio de Salud toma la decisión de rescindir de manera total el contrato con las empresas del clan Ferreira. En virtud de ese informe de la Contraloría General de la República y de la comisión aquí instalada, he tomado la decisión de realizar una rescisión total del contrato. Además de eso, se va a ejecutar la póliza pertinente y además de eso vamos a instruir el sumario correspondiente para deslindar responsabilidades. Como he dicho antes, el Ministerio de Salud Pública y en particular su máxima autoridad están obligados a llevar adelante todos los procesos en los plazos que están establecidos en la ley y también en el contrato. Esos plazos deben respetarse a rajatabla. Señoras y señores, ¿qué es lo otro que dijo sobre el informe de la Contraloría? ¿Qué es lo que dijo Mazzoleni? La Contraloría remitió al Ministerio de Salud un pedido de informe con estos reparos iniciales. El Ministerio de Salud Pública, como es habitual en este tipo de procesos con cualquier organismo del Estado, contesta estos reparos, ¿verdad? Y estos reparos son vueltos a analizar por la Contraloría. Y posteriormente es que llega este informe que nos llegó el día de ayer, ¿verdad? Yo no voy a hacer juicio de valor sobre el documento en sí, solamente establecer mi respeto total por un organismo contralor y ese informe yo no puedo ignorarlo naturalmente. Las otras valoraciones en este momento yo creo que son absolutamente irrelevantes y por eso hemos actuado en consecuencia. Pero el hecho de repente usted como administrador de lo que es el Ministerio de Salud, ¿esto no motiva entonces a presentar una denuncia ante Fiscalía usted como ministro de Salud, por ejemplo? Sí, o sea, están hechas todos los organismos del Estado Contralores ya están involucrados. Nosotros hemos instalado la investigación pertinente, va a ser el sumario pertinente y en ahora tenemos un elemento de juicio nuevo, porque recordemos que estos reparos el Ministerio contestó, la Contraloría tiene un criterio que naturalmente respetamos y ahora recién tenemos estos elementos, o sea que ahora vamos a evaluar si existe alguna cuestión adicional por fuera de los sumarios que correspondan que debamos hacer. Todo lo que la ley exija o lo que sea pertinente para asegurar no solo la transparencia, sino también el patrimonio del Estado, lo vamos a hacer. ¿Qué más dijo Mazzoleni cuando se le preguntó, cuando hablaba de cuál es la evaluación de esta primera fase de la cuarentena inteligente? ¿Qué es lo que dice Mazzoleni? ¿En qué posición estamos? Hoy estamos en una situación de entre moderado y alerta, que es donde tenemos que manejarnos. Es un nivel auspicioso que nos permite avanzar de fase, pero como hemos señalado en varias ocasiones, un descuido, dejar de tomar las medidas de distanciamiento físico, de mascarillas, de lavado de manos, de higiene, del uso en cuadrillas, puede devolvernos no solamente a la fase anterior, sino incluso a la cuarentena total. ¿Qué dijo también Mazzoleni sobre, un momentito por favor, qué dijo Mazzoleni sobre la contagiosidad que podría estar existiendo aquí en el ámbito local? La contagiosidad ha disminuido significativamente. Las dos líneas de arriba establecen la contagiosidad o la transmisibilidad, si quieren, considerando aquellos positivos que están en cuarentena y aquellos que están en la comunidad. Pueden ver este gráfico más o menos en ese nivel, un nivel de 1.5 aproximadamente, que significa que cada persona contagia en promedio 1.5 personas. Pero si hacemos el cálculo estrictamente con los positivos que están dentro de la comunidad, ustedes pueden ver que la transmisibilidad realmente está por debajo de 1. O sea, técnicamente ni siquiera hay transmisibilidad. Atención con esto otro que decía Mazzoleni, que ayer ya nos confirmaba además, ¿quién fue? ¿El doctor Sequera o el doctor Portillo? El doctor Portillo ayer nos contaba, el año pasado, al 16 de mayo, había más de 3.000 consultas por temas de cuadros respiratorios. Sin embargo, este año hay 300. Mazzoleni vuelve a confirmar esto. ¿Y qué dijo? Que hay bajas consultas por cuadros respiratorios. En el número de consultas respiratorias en el área de urgencias de los hospitales del sistema de salud pública. A esta fecha, el año pasado, teníamos entre 8 y 10 veces más
número de casos. O sea que en realidad, como pueden ver, nuestros hospitales tienen bajas consultas en las urgencias en términos de cuadros respiratorios en una magnitud realmente muy importante. Atención con los datos de camas ocupadas a nivel país. Un dato que a mí me preocupa y que si pudiéramos hablar con él vamos a preguntar. Él hablaba del dato de camas ocupadas a nivel país y contaba que hay 250 camas de terapia intensiva con respiradores. La cifra es baja, señoras y señores. Vamos a mirar, por ejemplo, Uruguay. Me decían que Uruguay habla de tener 700 camas de terapia intensiva con respiradores listos. Si se confirman que solamente tenemos 250 camas listas con respiradores, la cifra es baja para la proporción que se estima podría quedar contagiado o con necesidad de hospitalización. ¿Qué dijo sobre el dato de camas ocupadas ahora mismo a nivel país? Tenemos el porcentaje de camas respiratorias a nivel país ocupadas. El número es aproximadamente de 1.250. De esas 1.250 tenemos en este momento una ocupación del 15%. Las camas de terapia intensiva que suman para eventualidades respiratorias un número de 250 en todo el sistema de salud pública, hoy están ocupadas en un 12.9%. Nuestra idea es utilizar algunos porcentajes para poder definir después cómo estamos de avanzados y poder tomar las decisiones. Vamos a ver lo que decía nuestro ministro sobre los datos de los confirmados positivos, aquellos fallecidos y los recuperados. Tenemos los datos consolidados que pueden ver ahí ustedes ahí, que ya conocen, los de 836 casos confirmados, 11 fallecidos y los 256 recuperados. Tenemos en este momento 569 casos activos. ¿Y qué es lo que decía, hablando ya de la fase que arranca el próximo lunes, donde se sumarán todos los comercios, no importa si tienen espacios pequeños o grandes? Se sumarán también algunos clubes y parques privados. Atención con esta información que para mí hoy es una de las más importantes y es una muy buena noticia para una franja de la población que tiene 60 años o 61, 62, 63, 64 y 65. Se sube la edad de nivel de riesgo. Los de 60 años ya no van a tener que quedarse en sus casas sin salir a la calle por ser supuestamente población de riesgo. La edad mínima de edad de riesgo sube a 65 años. Pero escuchemos qué es lo que él dice sobre las áreas que adelantó Masoleni que empiezan a funcionar desde el próximo lunes. Quiero adelantarles algunos elementos de esta fase. ¿Qué incluye entonces la segunda fase? Básicamente todo lo que tenemos hoy, y a ellos se suman los locales comerciales, incluidos los shopping, que tienen que adecuarse a un estricto protocolo sanitario. Esto, en términos sencillos, exige evitar y no van a poder tener, se van a restringir las áreas de espacio común. O sea, las áreas de expendio de alimentos, por ejemplo, las áreas de esparcimiento, esas zonas comunes no van a estar habilitadas en los shoppings. Las obras privadas pueden avanzar a todas las etapas, las oficinas corporativas con el 50% del personal. En el sector cultural y artístico, entrenamiento, ensayos, pueden haber puestas sin público, deportistas profesionales, entrenamiento individual, ningún deporte colectivo en este momento profesional en esta etapa. Entrenamiento físico individual. Aquí también debemos incluir a los atletas profesionales, atletas seleccionados que van a tener entonces, como dije, entrenamientos de sus deportes individuales. Los clubes y parques privados exclusivamente para actividad física individual, y vuelvo a enfatizar que están restringidas las áreas comunes. En el sector religioso, exclusivamente, quiero ser muy claro aquí y concreto, exclusivamente bautismo y matrimonio o equivalente en cualquier denominación religiosa, nada más. No hay misas, no hay otros eventos por el momento en esta etapa. Se va a ver más adelante. El menor número de personas y un máximo de 10 personas. El límite de edad, en base a estudios científicos, al nivel, al porcentaje y a la equiparación también con otros países, se va a elevar a 65 años. Los horarios de actividad física en los parques también se van a extender de 5 de la mañana a 10 de la mañana.
Bueno, esta es la parte de lo que empieza a funcionar desde el lunes. Vamos a otro material que respondía Mazzoleni cuando se le preguntaba sobre las denuncias de los médicos de que ya no están teniendo insumos para protegerse. Nosotros trabajamos intensamente para proveer los insumos, no nos constan esas denuncias que querríamos recibirlas para ver de qué parte exactamente están viniendo. Incluso escuchamos algunas denuncias de algunos referentes, pero esas denuncias no tienen nombre y apellido, no tienen lugar. Entonces les pedimos, yo las acepto humildemente, pero también les pedimos que sean denuncias responsables y que nos digan exactamente dónde es para que nosotros también podamos solucionar el problema. Le preguntaron también al ministro sobre las donaciones y a qué lugares están destinando estas donaciones. El Ministerio de Salud sus compras hace solamente de insumos que son de uso hospitalario, ¿verdad? En los casos que recibamos donaciones de insumos, por ejemplo, que sean para uso comunitario, se destinan para ese tipo de cosas. Por ejemplo, si uno recibe una donación de una mascarilla que no tiene en la categoría A, que es de uso hospitalario, sino la categoría B de uso comunitario, entonces, por ejemplo, se usa en el ámbito del Ministerio de Salud aquí, en este ámbito administrativo central, que no es hospitalario, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero la mayoría de las donaciones que hemos recibido tienen especificaciones técnicas de uso hospitalario. Y atención con lo último que le preguntaban también al doctor Mazzoleni, que tiene que ver con la amenaza del gremio gastronómico que dice que ellos eventualmente el lunes volverían al trabajo. Cuando abre un sector, todos tenemos derecho, pero tenemos que adecuarnos a una lógica epidemiológica, porque si no lo hacemos, quien va a estar en peligro van a ser ustedes, nosotros, nuestros padres, nuestras hermanas, incluso ellos mismos, ¿verdad? Entonces, por eso decía, tenemos que trabajar juntos. Estamos todos en el mismo barco. Si alguien no colabora, entonces perjudica a todo el mundo. Y cuando todos aportamos, entonces todos estamos beneficiándonos. La conciencia social es absolutamente fundamental. ¿Y qué decía el doctor Mazzoleni sobre las llamadas que hoy día hay al 154? Muestran también una drástica caída desde lo que fue al principio. Sacó unos índices que hablan de gente que llama con un síntoma, con 2, con 3 o con 4, y cómo hasta esas llamadas han tenido una drástica caída. Lo que tiene que ver con los llamados al 154 representan llamados con un síntoma, 2 síntomas, 3 síntomas o 4 síntomas. Pueden ver que desde el primer caso ha habido un descenso progresivo en todas las líneas en ese sentido. Y cuando comparamos dentro del porcentaje de llamados, aproximadamente el 50% de los llamados al 154 tienen que ver con síntomas y los otros llamados tienen relación a otras cuestiones, ¿verdad?